Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sustentación del examen final de matemáticas financieras. En este pequeño video corto, gracias a lo que es Mariana, María y yo, vamos a hacer una sustentación de una amortización en VR en un crédito de alrededor de 200 millones de pesos. Es importante recordar que la VR o unidad de valor real pues es una unidad que se actualiza con la inflación. Entonces por esto, aunque la cuota permanezca constante en VR, el valor en pesos cambia mes a mes pues dependiendo del comportamiento de la inflación. Entonces pues ahora mi compañera María les va a seguir explicando. Además, el ejercicio nos plantea tres escenarios diferentes de inflación a lo largo del crédito, con una tasa del 11% nominal anual capitalizable bimestral para el crédito en VR. Nuestro objetivo fue construir un modelo financiero que nos permitiera calcular la evolución del crédito o de la deuda y poder responder las preguntas planteadas. El primer paso fue convertir de pesos a VR. Como el préstamo fue de 200 millones y la VR inicial era de 390.5937, dividimos el valor del préstamo entre el valor de la VR. Así obtuvimos un saldo inicial aproximadamente de 512.041. Esto era necesario porque todas las cuotas deben calcularse en VR y no directamente en pesos. Posteriormente convertimos la tasa de interés del crédito. La tasa dada era del 11% nominal anual con capitalización bimestral. Como las cuotas son mensuales, pues entonces lo primero que hicimos fue calcular la tasa bimestral y luego obtuvimos su equivalente mensual. Esa tasa mensual fue la que utilizamos para calcular los intereses de cada periodo dentro de la tabla de amortización. Después calculamos la cuota constante en VR utilizando la fórmula financiera de anualidades. El resultado fue una cuota aproximada de 45.243 VR. Esa cuota permanece igual durante todo el crédito cuando se expresa en VR. Sin embargo, cuando la convertimos en pesos, su valor cambia, porque la VR se actualiza constantemente por efecto de la inflación. Luego, construimos la evolución del VR. Durante los primeros 3 meses, una inflación del 6% nominal anual con capitalización continua. Entre los 4 a 7 meses empleamos una inflación del 6% efectiva anual. Finalmente, pues para los últimos meses usamos una inflación del 6% nominal anual, capitalización trimestral. Y cada una de esas tasas se convirtió a una tasa mensual equivalente para actualizar correctamente la VR. Con la evolución del VR calculada, lo que hicimos fue construir la tabla de amortización. Entonces en cada periodo calculamos el saldo inicial, los intereses, el abono capital, la cuota constante en VR, la cuota equivalente en pesos, el saldo final y ya. Entonces este procedimiento se repitió para las 12 meses del crédito. Uno de los aspectos más interesantes del ejercicio es que la cuota en VR permanece constante, mientras que la cuota en pesos cambia cada mes. Esto ocurre a que la VR aumenta con la inflación. Por lo tanto, aunque el número de VR que se pague sea el mismo, la VR vale más pesos a medida que transcurre el tiempo. Continuando con lo que dijo mi compañera María, y haciendo un análisis de resultados un poquito más conciso, también observamos que la inflación aumenta directamente el saldo de la deuda. Cuando la VR aumenta, el valor de la deuda expresado en pesos también tiende a aumentar. Eso significa que una persona puede estar reduciendo su deuda en VR, pero al mismo tiempo observar que el saldo en pesos disminuye lentamente de lo esperado.
Otra diferencia importante entre un crédito VR y un crédito en pesos es que un crédito tradicional, las cuotas suelen ser como un poquito más predecibles, mientras que en un crédito VR existe incertidumbre porque la inflación pues puede modificar tanto las cuotas en pesos como el saldo de la obligación. Vamos a hablar un poquito más de las preguntas gerenciales y financieras. Por ejemplo, ¿en qué situaciones sería conveniente tomar un crédito en VR? Bueno, explicando esto un poquito más, pues puede ser conveniente cuando la inflación es baja y estable, o cuando los ingresos de la persona también crecen con la inflación. Pero en esos casos, el impacto de la actualización de la VR puede ser más manejable. ¿Qué riesgos asume el deudor? El principal riesgo es que la inflación aumente más de lo esperado. Si esto ocurre, la VR aumentará más rápido y las cuotas en pesos también aumentarán. Esto puede afectar la capacidad de pago de la persona. Bueno, ahora vamos con una pregunta que dice: ¿qué riesgos asume la entidad financiera? La respuesta es que la entidad asume el riesgo de incumplimiento del deudor. Además, pues si la inflación disminuye significativamente, el rendimiento real esperado del crédito podría verse afectado. Con este ejercicio logramos aplicar conceptos de conversión de tasas, equivalencia financiera, amortización y actualización mediante VR. También entendimos cómo la inflación influye en el comportamiento de los créditos indexados y en las decisiones financieras de las personas. Gracias. Y ya dejando pues hasta aquí nuestra sustentación final del trabajo de matemáticas financieras, primero de mi parte y de mis compañeras agradecer al profesor, que realmente fue una clase muy inspiradora, demasiado llenadora, y la verdad uno se lleva demasiados conocimientos de esta clase. Realmente agradezco, y pues, dejando esto como aprendizaje principal, comprendimos que los créditos indexados a inflación tienen un poquito más de comportamiento diferente a los créditos tradicionales. Además, no basta con analizar las tasas de interés. También es necesario entender cómo la inflación influye sobre la deuda y las cuotas.